Cándido Conde Pumpido, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Hora 25. Muchas gracias por invitarme. Mañana comienza en Madrid el 6º Congreso Mundial de Justicia Constitucional y se van a reunir en España pues casi 100 tribunales constitucionales, consejos constitucionales de todo el mundo, digamos. Va a ser la cumbre mundial de los tribunales constitucionales. ¿Qué importancia tiene para España ser anfitriona de una cumbre así? Es muy importante porque realmente aquí está la élite mundial de la justicia constitucional, representados los 5 continentes, y implica también el reconocimiento del Tribunal Constitucional Español como tribunal de primera línea que tiene un amplio prestigio en el ámbito internacional. Nos permite además poder conjugar las posiciones de tantos tribunales constitucionales y en una materia muy importante que es al final el derecho constitucional del futuro. He visto que usted modera una mesa con los representantes de la India, de Tailandia, de Brasil, de Egipto, de Alemania, y la mesa se titula La independencia de los tribunales constitucionales. Al final esto es lo que une a todos los tribunales constitucionales del mundo, esta tensión intentando reivindicar su independencia. Pues sí, efectivamente. En realidad, el objeto de la conferencia son los derechos fundamentales de las generaciones futuras. Estamos hablando de cómo los tribunales constitucionales deben tutelar no solo los derechos actuales, sino también prevenir las posibles vulneraciones de derechos futuros a través de una doctrina constitucional que cree efectivamente una garantía de los derechos que pueda aplicarse en el futuro. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, en materia de nuevas tecnologías, en materia de protección de los valores arquitectónicos, de los valores del patrimonio cultural. Todas estas son materias que interesan a las generaciones futuras. Pero en todas las reuniones de la Conferencia Mundial se incluye una mesa específica sobre la independencia de los tribunales constitucionales, porque en todos los países existen campañas mediáticas, interferencias políticas o dificultades de funcionamiento que afectan a la independencia. ¿Cómo defendernos de esas interferencias políticas o de esas campañas mediáticas? Es algo que afecta a todos los tribunales constitucionales del mundo y por ello en todas las conferencias se incluye una mesa específica sobre esta materia. Le voy a preguntar después específicamente por el caso de España, pero antes sobre el Congreso. Me ha dicho que el leitmotiv del Congreso son los derechos fundamentales para las nuevas generaciones. Hay un derecho que no sé si es o no fundamental, pero que sí que está recogido en la Constitución española, que es el de la vivienda, y que posiblemente para muchísimos jóvenes que nos estén escuchando, esas nuevas generaciones de las que hablan, sea ahora mismo el derecho más inalcanzable o no garantizado. ¿Ante quién tiene derecho a reclamar un ciudadano español el derecho a la vivienda? Bueno, efectivamente hay muchos de derechos en nuestra Constitución. El derecho a la vivienda digna es un mandato que la Constitución impone al legislador. Nosotros hemos tenido asuntos sobre esta materia, en principio, en cuanto a los recursos de inconstitucionalidad sobre las leyes de vivienda. El problema de la vivienda, desde el punto de vista también constitucional, es que las competencias en general corresponden, de acuerdo con los estatutos de autonomía, a las comunidades autónomas. Pero el Estado también tiene que tener una función de garantizar esa vivienda. Por lo tanto, podríamos decir que el ciudadano tiene o debería de poder de dirigirse tanto a las comunidades autónomas, que son las que son competentes en esa materia, para que garanticen ese derecho, como al Estado, que tiene que garantizar de forma conjunta la igualdad de todos los españoles. Efectivamente, es un problema que en este momento afecta a todos y en el que el Tribunal Constitucional solo puede dar algunas pautas que efectivamente hemos incorporado a nuestra jurisprudencia. Decíamos antes que a la cumbre de tribunales constitucionales de todo el mundo que se celebra a partir de mañana en Madrid vienen, pues eso, casi un centenar de países van a estar representados, 85 si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Finalmente no viene Israel, creo, ha excusado su presencia. ¿Y por qué? ¿Qué ha alegado para no venir? Bueno, el presidente del Tribunal Constitucional de Israel ha alegado motivos de agenda, razones de agenda.
Es una fórmula normalmente que de carácter diplomático, pues cuando por alguna razón pues se estima más procedente no acudir. Dadas las situación, digamos, de conflicto que se ha vivido en España en relación con la presencia de algún equipo israelí en una competición deportiva, pues parece que la voluntad de Israel, y me parece muy razonable, es no generar ningún tipo de conflicto de carácter internacional. Pero en cualquier caso, el presidente del Tribunal Constitucional de Israel lo ha hecho por motivos de trabajo que le hacían imposible acudir a este tribunal, a estas jornadas. Qué elegante es usted. Si yo le preguntara, señor Conde Pumpido, como jurista, si lo que ha cometido Israel es un genocidio, ¿usted qué me dice? Que eso le corresponde, es competencia del Tribunal Penal Internacional y de la Corte Universal de la Haya, y no es competencia del Tribunal Constitucional Español. El Congreso del que usted va a ser anfitrión esta semana, de los tribunales constitucionales, habla efectivamente, y lo ha mencionado antes usted, de las nuevas tecnologías. Yo no sé hasta qué punto la inteligencia artificial y todo lo que trae de la mano va a obligarnos a adecuar la Constitución a un nuevo tiempo. Bueno, la Constitución es difícil de modificar, porque la Constitución española es una Constitución rígida que en la materia de derechos fundamentales, sobre todo, pues resulta difícil modificarla. Por otra parte, el consenso que dio lugar a la Constitución, pues es muy difícil reproducirlo en este momento. Pero eso no quiere decir que los derechos fundamentales recogidos en la Constitución tengan que quedar fosilizados en una visión de hace 45 años. El Tribunal Constitucional Español, de acuerdo con criterios universales, considera que la Constitución es un árbol vivo, es decir, recoge toda una serie de derechos que están enunciados, pero no están desarrollados completamente. Cuando la Constitución habla del derecho a la dignidad de las personas o al libre desarrollo de la personalidad, simplemente enuncia el derecho. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es el que junto con el legislador, a través de las leyes orgánicas, debe de ir desarrollando esos derechos. Y hay que tener en cuenta que la vida va mucho más rápido que la legislación. Eso es evidente. Y en materia de nuevas tecnologías, mucho más. Por lo tanto, nosotros, como tribunales constitucionales, tenemos que actuar preventivamente y irnos adaptando a la evolución de las tecnologías para ir desarrollando. Por ejemplo, la discriminación algorítmica. La discriminación algorítmica no está prevista en la Constitución, pero a través de los algoritmos usted puede ser discriminado en su acceso a la información porque el algoritmo le conduce en un determinado sentido. El abuso de los datos personales. Usted puede encontrarse con que los datos que ha proporcionado a las redes sociales puedan ser luego mal utilizados, perturbando su derecho a la intimidad, su derecho a la dignidad, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, su derecho al libre acceso al conocimiento, su derecho a estar conectado, porque existe un derecho también a la conectividad en Internet. Todos estos derechos se tienen que llenar de contenido precisamente a través de la interpretación de la Constitución, porque hay que tener en cuenta que una sentencia constitucional establece un marco jurídico que permanece en el tiempo mucho más allá que los propios programas políticos o ciclos electorales. El derecho, los jueces crean derecho en sus sentencias y los jueces constitucionales crean derecho constitucional en sus sentencias. Por ejemplo, el derecho al aborto, ¿usted es partidario? ¿Cree que hay que blindarlo en la Constitución? Bueno, como le digo, yo como magistrado y presidente del Tribunal Constitucional respeto las decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo si estima conveniente establecer alguna modificación de la Constitución.
Otros tribunales constitucionales tienen entre sus competencias informar las modificaciones de la Constitución, pero el nuestro no. Por lo tanto, yo no me pronuncio sobre la posibilidad de que este derecho pueda ser reconocido de manera expresa. Ahora bien, lo que sí ha dicho el Tribunal Constitucional es ya en sus sentencias establecer que el derecho fundamental reconocido en el artículo 10 de la Constitución sobre el libre desarrollo de la personalidad incluye también el libre desarrollo de la personalidad de la mujer que en un momento determinado, de acuerdo naturalmente con las disposiciones de la ley, decide que no puede ser obligada a ser madre y decide interrumpir su embarazo. Eso forma parte de ese derecho. También hemos dicho que el derecho a la integridad física de la mujer también abarca ese derecho. Por lo tanto, ese derecho, de alguna manera, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, ya está incorporado al espectro de los derechos fundamentales a través de la doctrina jurisprudencial. Otra cosa es que se pretenda también consagrarlo de forma literal en la Constitución. Precisamente por eso, porque ya hay jurisprudencia en ese sentido, hay juristas que consideran que si finalmente se hace como pretende el gobierno, que es modificando el artículo 43 de la Constitución, se le estaría incluso hasta rebajando algo de protección al aborto, porque pasaría de ser el derecho fundamental que se le ha reconocido como tal a través de la jurisprudencia a figurar entre los principios rectores, y que ahí habría una degradación. ¿Usted lo comparte esto? Como yo le digo, yo soy muy respetuoso con las decisiones del legislador y efectivamente esa decisión parte del hecho de que la modificación de los derechos fundamentales en la Constitución española, que es en ese sentido muy rígida, es muy difícil. Exigen unos requisitos que son en este momento muy prácticamente inalcanzables. Por lo tanto, se busca una vía para hacer esa modificación. Pero evidentemente yo respeto cuáles las decisiones del legislador, que no sabemos además si finalmente se aprobará, porque incluso esta vía también exige unas mayorías que son difíciles de alcanzar. En este caso prácticamente imposibles. ¿Le preocupan las críticas muy duras que está recibiendo el Tribunal Constitucional bajo su mandato por parte del principal partido de la oposición? Llegó a referirse el PP al Tribunal Constitucional como el cáncer del Estado de Derecho. Yo no quiero referirme en absoluto a ninguna críticas específicas ni tampoco a un partido específico. Solo le digo que el Tribunal Constitucional está en la Constitución establecido precisamente para obligar a todos los poderes públicos a cumplir con la Constitución. Y para que puedan obligar a los poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, los poderes públicos deben respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, porque no son decisiones sencillas, son decisiones complejas. Precisamente porque son decisiones complejas, son los propios poderes del Estado los que nos han elegido por una gran mayoría. El Congreso elige a 4 magistrados por 3/5, el Senado elige a otros 4 magistrados por 3/5, y los otros 2 poderes del Estado, que también son controlados por el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo y el Judicial, eligen a los otros 4 magistrados cada 9 años. Por lo tanto, son los poderes del Estado, integrados por políticos, los que nos han elegido para tomar unas determinadas decisiones. Si se descalifica al árbitro, que es el Tribunal Constitucional, se están descalificando a sí mismos, porque son los que, de alguna manera, han configurado el Tribunal Constitucional. Y si no se respeta el Tribunal Constitucional, no se respeta la Constitución. Por eso a nosotros nos preocupa, pero no a nivel interno español, al conjunto de los tribunales constitucionales en el mundo le preocupa cuando se aprecian ciertas campañas políticas para, cuestionar la independencia de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales, por lo menos en lo que yo le puedo decir del español, son absolutamente independientes y hemos sido elegidos precisamente entre juristas que gozamos ya previamente de esa independencia. ¿Usted cree que en España hay una campaña contra el Tribunal Constitucional, campaña político, mediática, no lo sé?
Bueno, yo creo que solamente hace falta leer la prensa todos los días. ¿Y qué se encuentra usted? Pues encuentro, por ejemplo, afirmaciones radicalmente falsas. Por ejemplo, hay quien escribe con absoluta ignorancia que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, desde su primera propuesta hasta el final, no se cambió ni una coma. Y lo dice con toda tranquilidad en un medio público importante, y claro, la gente pues a veces que tiene mucho respeto a la letra impresa se lo cree. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía se estuvo trabajando durante muchos meses, se presentó un proyecto muy bien elaborado y muy razonado por la magistrada ponente, y ese proyecto se deliberó durante todo un mes. De los 9 años que llevo en el Tribunal Constitucional no ha habido ninguna sentencia, ni sobre el proceso, ni sobre el artículo 155 de la Constitución, ni sobre el estado de alarma, que fueron sentencias importantes en las que yo participé, a decir un mes de deliberación. Y tuvo muchas versiones, desde la primera presentada por el ponente hasta otra segunda versión que incorporaba pues un apartado muy amplio sobre el derecho europeo, hasta una tercera versión. Fue cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, se cuestiona por personas diciendo que es una sentencia en la que no se deliberó suficiente. Bueno, naturalmente se le dedicó un mes entero a la deliberación, la sentencia más deliberada que yo he visto en el Tribunal Constitucional. Fue muy áspero el debate interno sobre la ley de amnistía, quiero decir, porque ya desde fuera ya íbamos viendo en modo de cartas abiertas hacia usted por parte de Enrique Arnaldo, veíamos ahí había digamos llamas. No sé internamente cómo lo vivieron. El procedimiento de la carta abierta dentro de un tribunal colegiado que debe deliberar no es, la verdad, un procedimiento habitual. La deliberación de una sentencia, de acuerdo con las tradiciones, y yo llevo 50 años como magistrado y conozco bien esta materia, debe ser una deliberación reservada, por un lado, y por otra parte debe hacerse en el ámbito interno del tribunal. Por eso yo no me refiero para nada a esas digamos, aspectos de la deliberación que deberían de mantenerse en el ámbito del tribunal y que a veces se hacen públicos. No. En cualquier caso, fue una deliberación álgida, o sea, con cierta tensión, porque el tema, la verdad, tiene una tensión. Pero no más allá de lo que realmente pues pueda ocurrir en una materia en la que existe una divergencia importante dentro del conjunto de la sociedad. La sociedad española es plural y el Tribunal Constitucional Español también es plural. Hay opiniones distintas, pero sí le digo que desde que soy presidente hemos dictado más de 500 sentencias en algo menos de 3 años, 512 sentencias, y de ellas la mayor parte han sido dictadas por unanimidad. 300 y pico, ¿no? 350. Sí, 350 y muchas, exactamente. Han sido dictadas por unanimidad. Y en otras, pues hay votos particulares muy dispersos. Bueno, por eso... Hay algunos votos particulares durísimos, presidente. Sí, la verdad es que... Eso es sano para el Tribunal Constitucional, que en los votos particulares se utilicen algunas expresiones que uno lo lee y dice, joder, ¿cómo están las cosas ahí? Se lo podía preguntar a los autores de los votos particulares. Claro, a mí me están diciendo en muchas ocasiones, oiga, es que hay votos particulares durísimos. Pues a veces la libertad de expresión de los magistrados, que es total y absoluta en los votos particulares, pues se manifiesta de una manera concreta. Como yo, desde que soy presidente, no he hecho ni un solo voto particular, ni tampoco he utilizado nunca el voto de calidad para determinar una mayoría. He votado siempre con la mayoría. Porque no le ha hecho falta. Pero, perdone, en muchas ocasiones la sentencia que nosotros hemos dictado ha sido sentencias en las que los votos particulares son del sector de la mayoría. Sí, sí. Por ejemplo, hay algunos temas como son los de la memoria histórica o son temas que afectan a cuestiones determinadas en las que hay magistrados que realmente tienen unas concepciones muy sólidas sobre una determinada materia, en la que hemos obtenido una mayoría conjunta del tribunal, pero son los magistrados progresistas que les gustaría ir más allá, los que han presentado voto particular. Es decir, que las sentencias que hemos dictado
van sobre derechos fundamentales de la mujer, sobre derechos fundamentales de los trabajadores, derechos fundamentales de los menores, sobre derechos del futuro, como sentencias que hemos dictado en materia de medio ambiente. Y todos estos asuntos que sí preocupan a la Conferencia Mundial desaparecen en el mundillo mediático hasta que resulta que al final solamente aquellas cuestiones que tienen una relevancia política, que no son, digamos, las más importantes para el Tribunal Constitucional, son las que aparecen reflejadas en los medios de comunicación. Presidente, es verdad que cuando usted llegó a la presidenta del Tribunal Constitucional se encontró con un buen atasco y ha ido evacuando muchos temas, pero el ciudadano no puede aspirar a que el Tribunal Constitucional vaya fallando, no sé si semana a semana, pero mes a mes. Quiero decir, ¿por qué esperar años para que el Tribunal Constitucional tome decisiones sobre nuestras vidas? ¿Es más garantista para la deliberación o para los fallos definitivos? ¿Lo es? Bueno, los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos que los tiempos de la política, ni tampoco son los tiempos tan inmediatos de los medios de comunicación, que a lo mejor lo que hoy tiene una enorme trascendencia, pasado mañana ya no existe, ¿no? Entonces son tiempos distintos. Y tiene que ser distintos porque la justicia se ejerce de una forma más meditada, de una forma más trabajada, posteriori, y requiere efectivamente un estudio, un análisis, una deliberación para obtener un resultado lo más consensuado posible. A veces no se puede obtener el consenso porque las posiciones son muy divergentes y hay que respetar que hay personas que tienen una posición distinta, pero hay que buscar ese consenso. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que la justicia va a trabajar con los mismos tiempos de la política. A veces nos quieren obligar, pasa esto, pasa lo otro, este señor político pues dice una manifestación y nosotros vamos a nuestro ritmo y hay que respetar el ritmo del Tribunal Constitucional. Ahora bien, yo también comparto con usted que la justicia lenta no es una buena justicia. Por eso yo he procurado que aquellos asuntos, digamos, que estaban más retrasados, por ejemplo, teníamos una sentencia sobre la ley del aborto de Zapatero que llevaba 13 años esperando en un cajón, la pusimos, y de la sentencia de la amnistía, pues la hemos puesto en 9 meses, cuando, por ejemplo, sobre el Estatuto de Autonomía tardó 4 años. ¿Cuándo van a estar resueltos todos los recursos sobre la ley de amnistía? Pues no le puedo decir porque no soy profeta. Nosotros estamos trabajando en los recursos, pero hay que tener en cuenta que antes de poder resolver los recursos de amparo, nosotros tendríamos que resolver la constitucionalidad de la ley. Eso ya lo hemos resuelto. Y a continuación teníamos que resolver otras 2 cuestiones, que las hemos resuelto en otras 2 sentencias del mes de octubre. Una, la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por el Tribunal Supremo. Porque aunque nosotros habíamos resuelto el recurso del principal partido de la oposición, el Tribunal Supremo tenía sus razones también en una cuestión de inconstitucionalidad que nos había presentado. Por lo tanto, esa cuestión teníamos que resolverla. La hemos resuelto ya, segunda sentencia, y hemos resuelto una tercera sentencia que nos pronunciamos sobre la malversación, porque en la primera no se trataba el tema de la malversación. Ahora nos encontramos con un grupo de recursos, 8 recursos, que afectan tanto a aquellos políticos del proceso que fueron juzgados y condenados, pero no se le aplicó la amnistía. Que son los recursos de las comunidades autónomas. Tienen también recursos de las comunidades autónomas, sí, que los iremos resolviendo, digamos, paulatinamente. ¿Cómo interpreta usted que el PP presentara su recurso y luego presentaran muchos recursos en cada territorio que gobiernan? Bueno, eso es lo que ha ocurrido, no había ocurrido nunca. Por eso le pregunto, ¿qué lectura hace? Bueno, yo creo que quiere decir que el PP estaba de forma muy contundente en contra de la ley de amnistía y ha utilizado todos los instrumentos jurídicos a su alcance para cuestionarla. Nosotros hemos adoptado una postura abierta y hemos aceptado a trámite todos los recursos de las comunidades autónomas. Hubo un debate porque realmente, de acuerdo con la Constitución, pues con la ley orgánica, las comunidades autónomas pueden recurrir a aquellos aspectos que afecten a sus competencias, pero bien, finalmente adoptamos una postura abierta y hemos admitido todos los recursos. Y ya hemos resuelto algunos de estos recursos, concretamente el de la Comunidad Autónoma de Aragón. La aplicación que ha hecho el Tribunal Supremo de la Ley de Amnistía, dejando fuera el delito de malversación, ¿es constitucional?
Bueno, eso es lo que nos preguntan. Evidentemente, no me vaya usted a... Yo tengo que a- intentarlo, a- a- presidente. Claro. Sí, 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 y yo se lo respeto porque está usted en su papel de periodista. Pero yo estoy en mi papel de magistrado diciéndolo que eso lo estudiaremos y lo resolveremos cuando toque. Déjeme preguntarle por algo que ha hecho la Audiencia de Sevilla, elevando a Europa la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE. ¿Ahí hay cierto punto de rebelión para no ejecutar una sentencia del Constitucional? Bueno, yo creo que el sistema jurídico que tenemos establecido en este momento en Europa es bastante complejo, ¿no? Nosotros llamamos un sistema de tutela multinivel de los derechos fundamentales, porque existen tres niveles diferentes de derechos fundamentales: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal y los tribunales constitucionales. El criterio de los tribunales constitucionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea es que el control abstracto de constitucionalidad de la ley, de una ley interna, le corresponde al Tribunal Constitucional de ese país. Y por eso nosotros hemos resuelto ese sistema. Hemos resuelto la constitucionalidad de la ley. También es verdad que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea le corresponde, en el momento de la aplicación de la ley, decidir si la ley es contraria o no al Tribunal de Justicia. Perdón, al derecho europeo, al derecho de la Unión. Hasta ahora, en 45 años de ejercicio del Tribunal Constitucional, todas las sentencias del Tribunal Constitucional se han ido ejecutando siempre por los órganos jurisdiccionales ordinarios, porque además así lo dice la Constitución. Nuestras sentencias son cosa juzgada, no pueden ser cuestionadas por ningún tribunal y deben de ser, digamos, aceptadas por todos. La Audiencia de Sevilla ejecutó nuestra sentencia, es decir, aquellos aspectos que se aplicaban a los derechos fundamentales de las personas que estaban en prisión, pues fueron puestos en libertad. Aquellas personas que estaban cumpliendo una pena privativa de derechos, se le levantó esa pena privativa de derechos, pero quedaba un aspecto que nosotros habíamos devuelto al tribunal para que ajustara las penas en determinados casos que le obligaban a dictar una nueva sentencia. Dado que la doctrina del Tribunal Europeo entiende que cuando hay que dictar una sentencia cabe la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial, se han acogido a esa vía para plantear una cuestión prejudicial antes de dictar su nueva sentencia, que tenía que ajustar las penas de aquellas personas a las que se le había concedido el amparo, pero no en su totalidad. Bien, pues es un tema que nosotros hemos entendido que por deferencia y por respeto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea debemos dejar que sea el Tribunal de Justicia el que lo resuelva. Presidente, estamos terminando. Usted que fue fiscal general la tira de años, ¿qué opina de que con la reforma que va a impulsar mañana el Consejo de Ministros, si finalmente termina pasando por el Parlamento con éxito, vayan a ser los fiscales quienes lleven el peso de las instrucciones? Bueno, yo no me pronuncio sobre una decisión que tiene que adoptar el Poder Legislativo. Entonces, sí, soy consciente de que la ley de enjuiciamiento criminal en España, pues la ley que no es una ley que sea del siglo pasado, es una ley que es del siglo anterior al pasado, es decir, del siglo XIX. Y es lógico que el legislador pues la ponga al día y que acoja procedimientos que en el ámbito del derecho comparado pues le parezcan más convenientes. Pero eso será un tema que tendrá que decidir el legislador. ¿Cómo interpreta lo que está pasando con el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz? Yo fui fiscal general del Estado durante 2 legislaturas, es decir, el fiscal general del Estado que más tiempo ha ocupado ese cargo. Sé perfectamente las enormes dificultades que el cargo tiene y siempre me puse como regla que cuando lo dejase nunca iba a comentar los problemas de mis sucesores. Por lo tanto, en este caso sigue esa regla. Yo creo que cuando uno ha ocupado un puesto institucional relevante, no debe interferir en las cuestiones que se refieran a las personas que tienen que ocupar ese cargo con posterioridad. Por lo tanto, yo he decidido que no voy a pronunciarme en absoluto sobre nada que afecte a la Fiscalía General del Estado. A su mandato como presidente del Constitucional le quedan nada, meses. Sí. Oficialmente. Oficialmente. ¿Cree que la renovación será a tiempo?
Bueno, yo he cumplido con mi obligación. He mandado una petición al Senado para hacerle constar efectivamente que cuando tenían que proceder a la renovación, y por lo que yo sé, efectivamente esa petición se ha recibido y se ha dado curso. Ahora bien, la verdad es que si uno mira un poco la experiencia, es frecuente que se produzca algún retraso. Y tal y como están las cosas ahora mismo, Y eso ya los es acuerdos un, son utópicos. es un problema político. Yo creo que las instituciones deberían de, digamos, renovarse en plazo. Por ejemplo, nosotros nos pronunciamos en ese sentido en relación con lo que pasó con el Tribunal por el Consejo General del Poder Judicial. Y dictamos una sentencia también diciendo que efectivamente una vez transcurrido el plazo, pues ya las decisiones del legislador que le pudieran afectar no afectaban, digamos, a la esencia de su mandato, que era de 5 años. Pero nosotros, nuestra ley establece que el Tribunal Constitucional sigue funcionando hasta que se renueve. Por lo tanto, seguiremos funcionando hasta que seamos renovados. O sea, que tenemos conde Pumpido para rato. Eso no depende de mí, depende de los partidos políticos ¿Qué va a que hacer? deben ponerse de acuerdo. Cuando se ejecute la renovación, ¿qué va a hacer? Descansar. ¿Se va a jubilar? Sí, ya estoy jubilado. Ya. Yo, como magistrado, ya me encuentro jubilado. Llegué al número 1 del escalafón y luego ya fui jubilado. ¿Pero quiere parar definitivamente? ¿O tiene ganas de marcha todavía? No, perdona, yo lo que me encuentro después de 50 años de ejercicio profesional como magistrado, creo que, y de 3 años como presidente, en el que he tratado de poner al día el Tribunal Constitucional y resuelto muchas sentencias relevantes, tengo una sensación de misión cumplida. Pero esa misión pasa por el Consejo, por la cumbre de tribunales constitucionales que empieza mañana en Madrid, 3 días intensos. Yo creo que precisamente es un buen final para una carrera. Cándido Conde Pumpido, le agradezco muchísimo que haya venido esta noche a la cadena SER, Hora 25. Se lo agradezco mucho a usted y a la cadena SER.